en nombre de la UNTREF, el CINEA y la Maestría de Generacional e Información Estadística, queremos agradecer la participación de ustedes en este conversatorio y agradecer en particular a quienes van a ser los exponentes que en un momento tan complejo como el que ustedes están pasando en vísperas de una elección muy próxima, nos han dedicado el tiempo para poder participar en ello. Vamos a iniciar esta reunión con la exposición a cargo de Anthony Gutiérrez Rubí, a propósito de la indecisión en política. Así que ya comenzamos con el tema. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, gracias a UNTREF por la invitación y un saludo especial a los colegas, y las colegas con las que comparto este momento. Ya saben que me disculpé porque tengo que salir para un vuelo esta tarde, pero no quería dejar de estar con ustedes unos minutos. La indecisión política. Vengo a reivindicarla porque es un dolor de cabeza para los encuestadores, también para los estrategas, pero yo la vengo a reivindicar y espero que sea como una exposición un poco contraintuitiva que dé también pista quizás a alguna conversación adicional. Lo primero que les quiero decir es que crecientemente en todos los ciclos electorales lo que estamos viendo es que los indecisos cada vez son más robustos, son robustos en cuanto a su tamaño y en cuanto a la profundidad de su indecisión, y que ya no estamos en ese periodo de excepcionalidad de la indecisión, sino más bien todo lo contrario, la indecisión como una nueva normalidad, ¿no? Cada vez más, en todas las elecciones en todo el mundo y en todos los contextos electorales, los indecisos no paran de crecer. De hecho, hasta hace muy poquito, hasta la primera década de este siglo, en todos los estudios y en todos los análisis y en todas las encuestas y procesos electorales, los indecisos no tenían un porcentaje superior entre el 15 y el 20%. Hoy no está sucediendo esto, no solamente en Argentina, sino tampoco en el continente americano, también sucede en Europa y en otros contextos, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto? A mi juicio, los electores que dudan tardan mucho más tiempo en decidirse, cambian de partido con mucha facilidad y pueden arrepentirse con la misma facilidad con la que votaron, digamos, en la elección anterior. Por lo tanto, vamos a escenarios en donde el concepto fidelidad de voto o recuerdo de voto hay que ponerlo, digamos, a mi juicio, en una vitrina y observarlo con una cierta precaución y prudencia, porque las fidelidades ideológicas, partidarias y de voto hoy están, yo creo que sometidas a un vaivén político que impide que la demoscopia, aunque haya muy buena demoscopia como está aquí en la mesa, no pueda acercarse con precisión a cuál es el posicionamiento político de los indecisos. Además, los indecisos no solamente están dudando entre opciones, sino están dudando entre quién les convoca. Están dudando del propio sistema. 1 de cada 4 ciudadanos a nivel global tiene dudas sobre si la democracia es el mejor sistema con el que convivir, con el que organizarse. Tiene dudas de las instituciones democráticas, tiene dudas sobre las liturgias y los procedimientos democráticos para elegir a nuestros representantes. Por lo tanto, no solamente son las dudas entre opciones, sino las dudas sistémicas, las dudas también de quien convoca, de la institución convocante, en este caso las democracias nacionales, ¿no? ¿Cómo son estos indecisos a mi juicio? Algunas características que sí que pueden ser comunes y después voy a hacer una reivindicación del indeciso. El primero, no tienen anclaje ideológico o lo tienen muy vulnerable o frágil o voluble o cambiable y por lo tanto sus vínculos con los partidos y con la política son instrumentales. Podríamos llamar que son electores contractuales. En función de la oferta veremos qué hay. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo una edad, hasta los 45 años nunca cambié de voto. Y mira que seguramente voté a personas que no se lo merecían, que no se merecían mi voto ni mi atención, pero pensaba que tenía que votar a los míos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un horizonte
en donde afortunadamente cambié de voto a los 45 y me ha permitido vivir con menos sensación de culpa el hecho de que en cada elección pienso y decido y evalúo y pondero cuál es la mejor oferta, la que más me interesa no solamente a mí, sino al conjunto de mis conciudadanos. Segundo, son jóvenes, sub 30, entre 18 y 35 años, y también muchas mujeres que residen en áreas urbanas y de tamaños medios y grandes. El que sean jóvenes podría, a algunos de ustedes les puede parecer como, bueno, como justificable, ¿no? Es al principio, el primer voto, el segundo voto, las frustraciones, etcétera. En el caso de las mujeres, a mi juicio, cada vez se están evaluando con mayor profundidad la oferta electoral. Ni tampoco quieren verse que tengan que justificar a quién quieren votar o qué dudas tienen frente a sus contextos o familiares o sociales o profesionales. Por lo tanto, la mujer está guardando más tiempo su decisión. ¿Qué más sabemos? Les interesa la política de manera intermitente, la ven a veces como algo de entretenimiento, tienen confusiones sobre quién es quién, dónde está quién. Evidentemente la política también ayuda y favorece que esa confusión sea muy notable. En estas elecciones me parece que hay 100 candidatos, o sea, hay un montón de candidatos. Por lo tanto, entienden la información política de una manera distinta y diferente, casi como entretenimiento. Y sí que tienen todos ellos, estos indecisos, una dosis lacerante de incertidumbre. Algo así como la duda no solamente sobre a quién votar o por qué votar, para qué votar y quién me convoca, no sobre si además el voto va a servir para que mi vida sea mejor y mejore y tenga otras opciones. Por lo tanto, son indecisos que introducen una serie de valores, a mi juicio, nuevos o más profundos y que se extienden cada vez más entre el cuerpo y el electorado y que no responden bien a la pregunta dicotómica de blanco-negro, A o B, izquierda-derecha, sino que esas preguntas dicotómicas hacen que el indeciso todavía retroceda más para evitar quedarse expuesto a la polarización. De hecho, es un elector difícil, a mi juicio, difícil de movilizar, de anticipar, de medir, de prever, y eso es lo que hace que las elecciones cada vez parezcan más abiertas. Además, estos indecisos guardan su decisión electoral para el último tramo, 72, 48, 24 horas. En España, para no hablar de otro país, casi un 15% de electores tomó la decisión el mismo domingo, el mismo día de la votación. O sea, el mismo día de la votación, un 15% del cuerpo electoral tomó su decisión definitiva. Por lo tanto, pueden haber cambios, o pueden haber decisiones de no ir a votar, o decisiones de quizás continuar en la primera opción, pero estamos hablando de electores que se miden y que toman las decisiones en el último tramo y seguramente en el último tramo en conversaciones familiares, personales, en el último WhatsApp, para entendernos, o en la última conversación familiar, ¿no? Dudan de los medios de comunicación, de las encuestadoras, dudan de los estrategas, dudan de las noticias, dudan de la política. Por lo tanto, también tienen una mirada especialmente crítica respecto a la oferta electoral. Y, en muchos casos, esconden el voto. Esta decisión de esconder el voto, me gustaría invitarles a una mirada democrática a esa decisión. Y es que, como desconfían de quien les pregunta, de la encuestadora o del medio de comunicación, ¿y usted quién va a votar?, etcétera, lo que están haciendo es preservar su autonomía y su libre albedrío. Estos indecisos, cuando a veces se engañan, tienen dudas, pero te dicen una cosa y te dicen otra, están manteniendo la autonomía personal frente a la polarización, frente, digamos, a la radicalización ideológica. Por lo tanto, es un elector que, a mi juicio, merece un elogio del indeciso, a pesar de las dificultades que nos causa a los que trabajamos en la comunicación, en la asesoría política, merecen un elogio, como voy a defender en el último tramo de mi breve exposición.
¿Por qué creo que el indeciso y la indecisión tienen un valor político? Ustedes quizás recordarán la frase del pensador Descartes que decía pienso luego existo, ¿no? Pienso porque soy, porque existo. Pero Descartes tenía una cosa mucho más interesante con la duda. La duda no era entre blanco y negro, verdad o falsedad, entre la opción A y la opción B. No, la duda era una duda metódica. ¿Qué significa eso? Hacerme tantas preguntas como sean necesarias para poner en cuestión las verdades que se me ofrecen, los hechos que se me presentan, las realidades que parecen inalterables o inmutables. Por lo tanto, es una duda que busca la verdad en base a cuestionar la verdad ofrecida o la verdad revelada o la verdad presentada. Por lo tanto, este indeciso es un indeciso que tiene un valor muy importante, a mi juicio, como un elemento de calidad democrática que hay que conservar. Además, esta indecisión evita, en muchos casos, que la polarización extrema se lleve, digamos, toda la oferta y toda la propuesta electoral y reserva en ese 15, 20, 30% de indecisos la gran magia de las elecciones. Mi tesis es que a mayor indecisión, menos polarización. De hecho, cuanto hay más polarización, evidentemente hay menos indecisión, pero cuando aumenta la indecisión, la polarización se desvanece. O dicho de otra manera, ¿podría haber una relación causal, y eso lo dejo quizás a los encuestadores que saben mucho más que yo, a que el aumento de los indecisos lo que hace es impedir que las polarizaciones extremas canibalicen toda la oferta electoral y por lo tanto aparezcan otras ofertas electorales, otras gamas de grises, otros acentos, otros matices, otras visiones, ¿no?, menos polarizadas? Yo creo que sí, y a los datos me remito. Por poner otro país, en Estados Unidos, cuando ha aumentado la polarización o cuando han habido muy pocos indecisos, ha habido mucha polarización. Cuando han habido bastantes indecisos en algunos estados, la polarización ha sido menor. Estos indecisos, a mi juicio, son una resistencia frente al enfrentamiento binario, conmigo contra mí, A o B, izquierda-derecha, pro o anti. Son indecisos e indecisas que están protegiendo no solamente su libertad, su libre albedrío y su voto, sino quizás están contribuyendo a la calidad de nuestra democracia al no sucumbir a la exigencia polarizante de que dime lo que piensas ahora antes de votar, porque te lo estoy pidiendo yo, encuestadora, medio de comunicación, estratega o analista político. Creo que la existencia de un número significativo de indecisos, a pesar de que nos causa muchos problemas a las ciencias, digamos, sociológicas o politológicas, son un ingrediente de salud democrática y que me parece que es un dato que quiero reivindicar. Voy acabando con dos datos más. El indeciso actúa también como un aliciente para la innovación política. A mayor indecisión, más esfuerzo de la política por intentar convencer, más esfuerzo por presentar argumentos, razones para ser votado. Por lo tanto, actúa como un elemento de demanda exigente. El que ya está decidido, el que ya está polarizado, el que ya lo tiene todo claro, ese no exige nada. Solo quiere votar cuanto antes y rápido para confirmar su voto. Pero el indeciso te tensa la cuerda. Y al tensar la cuerda, yo creo que actúa como elemento de iniciativa y de acicate a la oferta electoral para mejorarla y hacerla más completa. Refuerza las propuestas porque, como han visto, son electores no ideológicos, sino más pragmáticos, más contractuales. Aumenta la gama, digamos, de propuesta programática. El indeciso obliga al político a ser mejor y a tener más cosas que decir. No a ser más radical y menos cosas que decir, no, todo lo contrario. Obliga a la política a mejorar y a poner más el acento en las propuestas. Y finalmente actúa como freno al sectarismo polarizante y me parece que eso es un gran activo. En resumen, los indecisos tienen esa doble cara, ¿no? Es entre comillas, un dolor de cabeza para los que tenemos que pensar en campañas electorales, pero igual es un bien
importante para el resto, para el conjunto de la democracia, porque se resisten a la posición binaria y polarizante, ¿no? Acabo. La indecisión es parte de la naturaleza humana. Descartes, pienso, luego existo, dudo, luego existo, ¿no? Por lo tanto, los indecisos, y aquí viene mi elogio final y con esto acabo, son difíciles de prever, de medir, de saber, de comprender, pero bienvenidos sean los indecisos e indecisas que nos mantienen la magia electoral hasta la noche, ¿no? Que impiden que la noche ya esté decidida por las encuestadoras, con perdón, ¿no? O por los medios de comunicación, con más perdón todavía, o por los estrategas, sobre todo con mucho perdón, ¿no? Y hacen que los ciudadanos libres, con su libre albedrío, puedan no verse sometidos al dictamen técnico de encuestadores, analistas, periodistas, estrategas, que tenemos que decirles a ustedes lo que tienen que votar porque ya lo tienen que tener muy claro, ¿no? Por lo tanto, bienvenidos los indecisos y nada más, con esto quería acabar. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias, Rui. Gracias a todos por venir. Lo mío va a ser sobre todo una introducción al tema que vamos a querer charlar, tratando de entender dónde estamos en relación a de dónde venimos, ¿sí? En esto que tiene que ver con la investigación de opinión pública y en cómo funciona la comunicación política. La pregunta un poco de la invitación era, bueno, ¿qué miden las encuestas? Sugiriendo si había un termómetro que no estaba funcionando como debiera, ¿no? En relación a las encuestas. Yo ahí me gustaría plantear otra pregunta o plantear otra idea. En realidad, yo creo que lo que nos está pasando ahora es que estamos en un momento en el que ya maduraron una serie de cambios de nuestro objeto de estudio. Las condiciones que configuraban nuestro objeto de estudio, tal y como lo entendíamos hace algunos años, cambiaron, ¿sí? Y nuestro objeto de estudio, de hecho, es un objeto social, con existencia histórica, digamos, ¿no? y no necesaria, contingente. Y son esos cambios los que nos generan, digamos, algunas cuestiones que hacen que nos tengamos que replantear cómo estamos trabajando o que no funcionen exactamente como venían funcionando las herramientas con las que veníamos trabajando, ¿ok? Perdón, tengo anotado para no pasarme mucho de tiempo. Brevemente les voy a dar un paneo de cuando me refiero a dónde venimos, a qué me refiero. Cuando en Argentina, al menos, su momento más sobresaliente quizás de las encuestas de opinión hayan sido los años 80, fines de los 80 y los 90 sobre todo, ¿sí? El contexto en el que eso se daba era el contexto de maduración del sistema de los mass media, del sistema de la comunicación política funcionando sobre la base de los grandes medios de comunicación. ¿Qué características tenía esto? ¿Sí? Estábamos hablando de unos pocos grandes grupos mediáticos en los cuales sucedía el grueso de la discusión sobre las cuestiones públicas, en donde se generaban o por lo menos se distribuían, digamos, se discutían la mayor parte de las ideas que trataban sobre las cuestiones públicas. En este contexto, la mayoría de los actores, que podríamos clasificarlos en periodistas, políticos y grupos de interés, ¿sí? Se veían obligados a debatir en esa misma arena. Eso obligaba a confrontar sus discursos que tienen lógicas diferentes, ¿no? ¿Sí? Los políticos hablan sobre la lógica de la decisión, los periodistas sobre la supuesta lógica de objetividad, los grupos de interés sobre necesidades o demandas o cuestiones por el estilo, como si hablaran idiomas distintos. Se necesitaba un mecanismo que consiga de alguna manera nivelar esos discursos. El mecanismo que maduró, digamos, en este sistema para
moderar, para nivelar de alguna manera estos discursos, fue efectivamente la opinión pública, expresada a través de la publicación de sondeos, de encuestas informales de periodistas, etcétera, pero siempre de alguna manera la opinión pública funcionaba como piedra de toque de estas discusiones, permitiendo la clausura y apertura de temáticas, digamos, de cuestiones en discusión, ¿sí? En este momento, o estas cuestiones respecto de esto de este trabajo que nosotros hacemos, tenía como dos cuestiones importantes. Primero, este método, si bien tenía quizás esta ventaja de permitir confrontar distintos discursos, digamos, opuestos, obligarlos de alguna manera a confrontar en las mismas arenas, era menos democrático en el sentido que era más difícil acceder a tener una voz en esos medios, ¿sí? Todos recordamos que, por ejemplo, los piquetes empezaron porque la gente que tenía ciertos problemas de empleo en Cutralcó eran invisibles, digamos, ¿no? Y de alguna manera había que llevar la discusión a los medios, porque si no, no estaban en la discusión pública, ¿sí? Hay otro aspecto que yo creo que contribuía a aumentar la legitimidad de la opinión pública como dispositivo, ¿sí? Que es que por lo menos en ese momento los actores que eran los productores de los sondeos eran relativamente también pocos, y la manera en la que circulaban era una manera que estaba bastante, que circulaban los sondeos, una manera que estaba bastante trataba de descansar mucho en la legitimidad científica de lo que se estaba haciendo, ¿sí? ¿Okay? Muy bien. Pero ya en los 90 comienzan una serie de transformaciones. Podemos hablar de la manera en la que pensábamos a la opinión pública y la manera en que funcionaban estos elementos. Está madura en los 90, pero al estar madura también empieza a modificarse, ¿sí? Los principales cambios que se producen son cambios tecnológicos que todos lo sabemos, ¿no? En los 90 mismo empieza a aparecer y a generalizarse la telefonía móvil y el acceso a Internet. Esto tardó unos cuantos años, pues las redes sociales aparecen a principios de los 2000. La tecnología 3G aparece en 2007, ¿sí? Y más o menos por ahí 2007-2008 aparecen las primeras ofertas de telefonía sobre VoIP en vez de la telefonía de tramas físicas, digamos, ¿no? Estos avances fueron generando una serie de cambios, de modificaciones en varios aspectos, en la manera en la que trabajamos y en la manera en la que discutimos en cuestiones de opinión pública. El primero, el más importante en el término de la conversación, es la multiplicación y la apertura de los espacios de discusión, ¿sí? De repente los espacios en los que las personas opinan se empiezan a multiplicar, ¿sí? Esos individuos que hacía unos años solo opinaban en sus ámbitos particulares, si iban a algún club o militaban, quizás tenían algún tipo de amplificación mayor, ¿sí? Pero raramente podía pasar de eso, empiezan a tener ámbitos de discusión cada vez más diversos y mayores y variados, ¿sí? Y en términos de la práctica de la investigación, lo que tenemos es que se empiezan a hacer cada vez más fáciles de aplicar determinados métodos de relevamiento. Básicamente las encuestas por IBR se van generalizando, la incorporación de la telefonía sobre VoIP es cada vez abarata mucho los costos y hace que los costos de inversión para poder usar ese tipo de métodos sean muy bajos, ¿sí? Aparecen un poquito después las encuestas online, ¿sí? Y con ello se dan dos fenómenos simultáneos, a la vez que se multiplican los ámbitos en los que las personas pueden expresar su opinión, ¿sí? También se multiplican las instancias en las que la persona es indagada por esa opinión, ¿sí? A niveles muy fuertes en algunos momentos. Hace unos años realmente cuando uno estaba cerca de una elección, la indagación por IBR era permanente, digamos.
cualquiera que tuviera un teléfono fijo, digamos, hasta que se cansó y lo sacó. Entonces, esto hace que a la vez baje el interés, porque las personas ya tienen muchos más ámbitos en los cuales discuten y opinan, si es que quieren hacerlo, ¿sí? Y a la vez están saturados de que los indaguen permanentemente por el cosa. Hoy tomás un café y te llega una encuesta de si estuvo rico el café. ¿Sí? Aquellos elementos que hacían que en los 90 tengamos una tasa altísima de respuesta en las encuestas, ¿sí? Mi primer trabajo en esto fue como encuestador acá en la casa de Fede. Y me acuerdo que hacíamos una encuesta muy cortita de satisfacción con el servicio de telefonía y el promedio eran 8 encuestas por hora. ¿Sí? Digo, telefónicas, sí. No, calculo, creo que era por encuesta. No me acuerdo, bueno, puede ser. ¿El asunto cuál es? Hoy, no llega, pero ni cerca de eso. De hecho, parece falso lo que les estoy contando. ¿Sí? Pero era así, atendías, te llamaban y del otro lado hay un tipo contento de decirte lo que le pasaba. ¿Okay? Obviamente esta pérdida de los dos factores lo que fueron haciendo es que paulatinamente, esto fue creciendo, ¿no? Entonces paulatinamente fueron cayendo las tasas de respuesta. Con la tasa de respuesta fueron aumentando los sesgos de acceso y de respuesta. ¿Sí? Hoy en las encuestas telefónicas y en las encuestas online tenemos sesgos muy altos por edad y sesgos muy altos de nivel educativo. ¿Sí? Básicamente los jóvenes y las personas de nivel educativo bajo contestan muchísimo menos que el resto. ¿Sí? Hay otro cambio importante que se da de tipo más sistémico en cómo funciona la conversación, que es que en estos ámbitos de discusión lo que se da es una cierta aceleración de la dinámica de la discusión, los temas, hay digamos, un mayor dinamismo en la apertura y cierre de temas, y a la vez se dan efectos de fragmentación. ¿Okay? También hay algunas cuestiones técnicas, la manera en la que funcionan los algoritmos de recomendación, de búsqueda, ¿sí? Tienen algunos efectos importantes, digamos, que funcionan como cámaras de eco, digamos, burbujas con filtros de acceso, cuestiones por el estilo. En este contexto, lo que sucede es que hay tópicos, digamos, y temáticas que con mucha mayor rapidez se espiralizan, surgen de manera más difícil al menos de entender, ¿sí? Y a la vez cuesta bastante más trabajo, si es que no funcionan o si funcionan de manera fragmentada, ¿sí? Los mecanismos de apertura y de clausura de los temas, ¿sí? En determinados segmentos que están con una lógica fragmentaria y endogámica, quizás algunos temas sobreviven, ¿sí? Cuando dejan de sobrevivir en otros ámbitos, ¿sí? Y entonces esa confrontación que se daba en algún momento se pierde un poco y hoy funciona de otra manera, una manera en la que por lo menos yo todavía no termino de entender cómo funciona y calculo que en general estamos todos tratando de pensar cómo esto funciona, porque agrega una complejidad a la interpretación que podemos hacer de los fenómenos de opinión pública. ¿Okay? Entonces, en este marco situacional yo creo que tenemos tres diferentes desafíos, ¿sí? Uno que es de tipo bien práctico, que es la reconfiguración de los métodos de relevamiento de datos, ¿sí? Cada vez más apuntamos a utilizar técnicas mixtas que permitan de alguna manera lidiar con las dificultades de cada una y con las ventajas de cada una. Hay una revalorización también de la encuesta cara a cara. Todos estos mismos avances también hicieron que todo lo que tiene que ver con cuestiones de procesamiento, recogida de datos y sobre todo control y capacitación de encuestadores y grupos de encuestadores sea mucho más sencillo y más barato, ¿sí? Hoy con un teléfono celular haciendo encuestas
quien recibe la encuesta puede escuchar cómo se hizo toda la encuesta, dónde se hizo, puede capacitarlo a ese grupo a distancia, digo, en qué hora se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes andábamos con el papel, ¿no? Por otro lado, esto igual siguen teniendo las encuestas cara a cara el problema que siempre tuvieron, que es en las poblaciones dispersas tenés unos costos logísticos exactamente muy altos, ¿sí? Entonces, de ahí viene también la posibilidad de complementar, que yo no sé por qué hace unos años se hacía menos esto de complementar en una misma muestra distintos métodos. Otro tema con el que abordamos estos problemas, o que por lo menos nosotros recomendamos con insistencia cuando estamos trabajando en cuestiones políticas, es en la necesidad de tener tracking continuos en los que podamos estar midiendo los movimientos, ¿sí?, de las preferencias y de la opinión pública. En ya unas cuantas elecciones hacia atrás vemos que quizás esté vinculado con esta cuestión de los indecisos, que hay tendencias que cambian en los últimos días, o que aparecen en los últimos días. Yo creo que esto se relaciona con esta lógica de multiplicidad de temáticas y de intereses que hace que uno llegue, digamos, con menos tiempo al interés en la elección particular, porque uno está bombardeado de muchísimos otros elementos que reclaman su atención, ¿sí? Entonces, entiendo yo que hoy se trata más de interpretar esas dinámicas en los cambios que uno va recogiendo en las encuestas, que tener una mirada sobre una encuesta y hacer un análisis profundo sobre eso. Sí, para redondear, estaba en eso, a modo de cierre, dicen. Y las encuestas recogen el estado de la opinión pública, pero recogen el estado de esta opinión pública que está funcionando de esta manera. ¿Sí? No es que las encuestas no están levantando eso, están levantando. Lo que está faltando, creo yo, al menos en mi caso, es la capacidad de interpretar plenamente eso con un esquema teórico, digamos, y práctico que funcione probadamente, digamos, ¿no? Yo creo que el otro desafío, además de las cuestiones prácticas, está en eso, en arribar a una comprensión más profunda de cómo funciona esto y sobre todo cómo la parte digital de redes, digamos, de discusión online de las temáticas públicas se relaciona, ¿sí?, con la otra parte, la más analógica y con las identidades políticas, etc. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que quería dejar abierto para discutir con... ¿Conversamos o hacemos su presentación? Para mí conversemos. Conversemos, ¿no? ¿Todos escuchan? Sí, perfecto. Bueno, solo para arrancar, abro un poco. Quería agradecer a la Universidad de 3 de Febrero, particularmente a Jorge Fernández Bussi. Gracias, Jorge, por la invitación. Varias aventuras tuvimos juntos en este mundo de la investigación. Y nada, y feliz de poder compartir entre todos. Así que, seguro. Bueno, supongo que hago extensivo a todos los agradecimientos y el reconocimiento a la universidad. Bueno, tenemos problemas, muchachos. Tenemos problemas. Vos un poco contabas el cambio en esta pequeña historia que hiciste de yo diría la disposición anímica del respondente, ¿no? Que es parte de uno de los problemas fundamentales que afrontamos hoy, ¿no? Que es la captura del caso, sobre todo cuando no trabajamos con muestras probabilísticas, pero también cuando trabajamos con los presenciales, domiciliarios. O sea, creo que los cambios en la seguridad, en un montón de aspectos. Vos recién dijiste algo muy interesante también, que es esto de hay muchas vías de expresión, ¿no? Digamos, también las redes han facilitado de algún modo la canalización de esa necesidad de expresión social. Pero bueno, tenemos este problema que es parte de la escena actual. No sé qué piensan ustedes. A mí me da la impresión de que siempre que trabajamos con algún método sabemos a qué sesgos nos enfrentamos.
Y por ahí lo que estaría bueno es contar un poco qué problemas tenemos. Vos recién adelantabas algunos, que es cuando se es digital, jóvenes y sectores más populares o sea, más humildes. Yo agregaría eso es distinto en distintos países. En Argentina es así, en nuestro país es así. Hay otros países donde por ahí no hay problemas con las juventudes, pero hay problemas con los sectores con menor formación educativa. Sí. Así que, no sé, sí. paso la posta y que vuelva. Creo que más allá de las cuestiones de los perfiles sociodemográficos que tengan los respondentes, hay una cuestión de posicionamiento político y las encuestas, contestar una encuesta se ha convertido casi en un acto de micromilitancia, ¿no? Están contestando encuestas los politizados, los que ya saben a quién van a votar, y nosotros podemos ver encuestas a un mes de, por ahí en esto contraigo un poco a lo que dijo Anthony, que un mes antes de una elección en la Ciudad de Buenos Aires, que la recontra estudiamos de todos los métodos distintos y con varios consultores, acá estuvieron Nico y Fede participando, tenía 7 puntos indecisos un mes antes, ¿no? Están contestando encuestas los que saben a quién van a votar, eso genera que todas las preguntas sean tengan mucha politización y estén muy polarizadas. Preguntábamos, por ejemplo, el interés por la política y hay 78% se manifiestan muy interesados. Si creen que con el voto va a cambiar algo, teníamos 70 puntos de personas que decían que con su voto iba a cambiar. O sea, estamos hablando y auditando y mirando y hablando siempre a un mismo grupo. Tenemos muy poca información de los que no van a votar, en un contexto en el que esa cada vez más es una amenaza, ya no solo para las encuestas, sino para la democracia toda, ¿no? Sí, lo que decía Rubí, me parece que el indeciso hay que entenderlo más. Si es indeciso, quiero votar, pero no sé a quién, o ni sé si hay elecciones, ni sé qué se vota. En las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, nadie sabía que se votaba, no había, era algo que se había desdoblado, hay poca gente que sigue la política. Y entonces, primera distinción es el indeciso que quiere votar y no sabe a quién, y el que no sabe si va a votar, no sabe qué se vota, no sé qué. Y con respecto a esto, en mi casa, cuando yo era chico, había un solo televisor. En la mayoría de las casas había un televisor, y mi papá ponía Neustadt y Grondona, después se separaron Neustadt y Grondona. Se enojaba tu papá por ahí con Neustadt. Pensé que tu papá era tu mamá. Y yo veía con él el programa de chiquito y me informé así, y uno se formaba. Y entonces en Neustadt y Grondona habían pocos canales. Esto para los que los chicos sean jóvenes. Habían pocos canales. Entonces, en Neustadt y Grondona quería tener mucho rating. Entonces, te invitaba a Zamora, quizás, una vez cada tanto a hablar. Si bien era de derecha, una que duda que Grondona era de derecha, pero Zamora venía y debatía, y después Chacho Álvarez, y yo era apasionado de ver esos debates, ¿no? Con un menemista, Chacho, y se debatía con bastante respeto, sin violencia. Bueno, eso es... un chico joven no lo vio nunca, eso. Hay muchos dispositivos, entonces no ven lo mismo. Los canales, aparecieron muchos canales, últimamente más todavía, de estas radios, streaming, Neura, Carnaval, Olga, sigo nombrando y van apareciendo más. Y no tienen la intención que tenía antes Grondona de abarcar y tener mucho rating, sino que son de nicho. Esto hace que también que la política antes entraba a las casas de alguna manera porque había un televisor y el noticiero, Grondona, y no había mucha. Ahora la gente tiene su celular, cada uno tiene su pantalla, y hay gente que no sabe absolutamente nada de política, no tiene ningún contacto. Antes te entraba de alguna manera sin querer la política. Ahora te puede no entrar de nada, de absolutamente nada. Entonces lo que está creciendo es gente que no sabe nada, pero nada de política.
Y bueno, entonces eso también es un desafío. Y los que sí les interesa la política consumen esos medios partidizados que no les interesa ni la objetividad ni el debate. Y después, bueno, la comunicación de estos, el video efectista, que sin duda lleva a posiciones más extremas, donde no hay interés en hablar. Y de hecho, el fenómeno de que muchos políticos van a la televisión para después hacer recortes y hacer el videíto de recorte. Ese fenómeno que apareció fuerte en la última elección del 23, es decir, un sinnúmero de... hay uno agarrar la pala y el otro del otro lado que es Revolución, ¿cómo se llama? Revolución Popular, donde un candidato va a un programa de televisión y titulan humilló a periodista zurda, domó a periodista... Y después, si ves el programa entero, no es así, pero los recortes... Bueno, la tecnología sin duda va en detrimento del debate. Esto que, por un lado, se democratizó el debate, porque cualquiera puede tener un canal. Es decir, que bueno, antes habían 3 canales y decías, Grondona, ¿por qué no invita más a Zamora? ¿Por qué le da tan...? Bueno, y le invitaba. Ahora más nada. Ahora, esto sin duda hace que el que le interesa la política tenga posiciones más extremas y deja afuera a mucha gente que no toca la política, pero ni de cerca. Entonces, hay indecisos, es interesante ver cuántos indecisos hay de estos, ¿no? De que no le interesa absolutamente nada, ni sabe ni quién se presenta. Esto es un fenómeno bastante nuevo. Con respecto a la metodología, bueno, cada una tiene sus particularidades. La encuesta online con panel un poco puede amorigerar este fenómeno porque la gente se inscribe en un panel y gana puntos por cada encuesta que contesta. Esos puntos se acumulan, después lo cambia por un premio, entonces recibe todo tipo de encuestas. Hoy recibe una de yogur, mañana de alfajor, de un banco o de política. Entonces, como la persona tiene la intención de acumular puntos para cambiarlo por un premio, entonces la de política es una más que le llega y eso ayuda a que alguien que no esté muy interesado en política no rechace y la conteste porque es parte de ese panel que aspira a un premio ganar. El mecanismo de panel puede ayudar a este fenómeno de agarrar a alguien que no le interesa absolutamente nada de la política. Ahora, si empezás a preguntar y nadie le gusta poner no sé, también la deja. Entonces hay que hacer algo que sea fácil de contestar, pensando mucho en la persona que no le interesa absolutamente nada política. Y bueno, paro acá. Sí. Bueno, sí. Yo voy a seguir con Neustadt. Vamos. Porque Neustadt, Doña a Rosa. principios de los 90, era un vocero de una crítica habitual de las encuestas, que era, yo no creo en las encuestas porque a mí nunca me hicieron una encuesta. Una ignorancia total. Sigue pasando ahora, uno publica algo y te dicen, a mí no me preguntaron. Pero, ¿qué pasó? En esa época que lo contaba Nico... Hay periodistas que lo dicen todavía. Era la época que se hacían muy pocas encuestas. Y era normal que habían muchos argentinos que no habían recibido encuestas. Por supuesto que la predisposición a responder encuestas era muy distinta. Llegaban nuestros encuestadores en la década del 80 con la democracia, todavía con el fervor del regreso de la democracia, invitaban a los encuestadores, los invitaban a tomar un té, un bizcochito de grasa y charlaban durante 1 hora y se desarrollaba la encuesta. Eso no existe más. Hoy no te abren la puerta directamente. Y como contó Nico, en los 90 se fueron incorporando nuevas tecnologías. Nosotros fuimos pioneros en el IBR, finales de los 90. Y eso es parte de la responsabilidad de esta baja predisposición a responder encuestas, porque hicimos millones de encuestas, millones y millones de encuestas. Y junto a nosotros se sumaron unos cuantos más que hacían IBR y hacían otros millones de encuestas. En un momento donde aparte parecía que había pasado a ser fácil hacer encuestas, porque vos llamabas con una metodología que era muy barata,
que conseguías rápidamente muchos casos y que aparte había una predisposición a responder bastante buena. Te diría que alrededor del 15% te respondía en aquel momento una encuesta IBR. De alguna manera atentaba contra nuestra profesión, porque ya cualquiera podía ponerse un IBR y de la misma manera que... Y encima de todo los datos no venían tan sesgados. No exigían, como exigen hoy, una ponderación y unos ajustes bastante fuertes en algunas metodologías. Entonces, esta cantidad de encuestas IBR, después se sumaron otras metodologías, hicieron que pasemos del dilema de Neustadt, a mí nunca me hicieron una encuesta, a estoy recontrapodrido de recibir encuestas todo el día en los fijos, en los móviles, por email y por todas las cuestiones, aparte de la confusión de los bancos que también te llaman con el mensajito IBR de que ganaste un sorteo, las concesionarias de autos, los políticos con sus mensajes, y todo eso colaboró para que la gente no tenga ganas de responder encuestas. Y ese es el principal problema que hoy tenemos los encuestadores. Ojalá fuera la indecisión que nos contaba Anthony. La indecisión es el 10º problema en orden de problemática. El gran problema que tenemos es que la gente no quiere responder encuestas. Y nosotros tenemos que intentar detectar que a partir de una muestra que no tienen predisposición de responder encuestas, que represente a todo el universo. Y el título de esta charla dice, ¿el termómetro roto? Yo diría que el termómetro no solamente no está roto, sino que funciona hasta mejor que antes. El problema es que la persona que tenés que ponerle el termómetro no quiere recibirlo. Entonces vos inventaste un mecanismo para hacerlo a distancia, pero el hombre se mueve. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos termómetros mejores, más modernos y tecnológicos, pero no hay ganas de responder encuestas. Y si no hay ganas de responder encuestas, vamos a estar cada vez más complicados, independientemente de las metodologías. Antes él me contaba, no, porque ahora estoy probando con inteligencia artificial y qué sé yo, que va a ser muy interesante, creo que tiene una buena utilidad en los CATI, pero en otras metodologías el problema no es la duración del cuestionario, ni la temática del cuestionario, es el hola. Es en cuanto se escucha el hola, una hola de una máquina, la gente corta. Un hola, el 98% de los cortes es en el hola. No saben si la encuesta va a ser de un banco, si va a ser de 10 minutos, 5 minutos. Uno se dice, no, hagamos encuestas cortas, qué sé yo. No cambia nada, porque es o tenés ganas de responder o no tenés ganas de responder. Y si tenés ganas de responder, te aguantás los 7 minutos que pueda durar una encuesta. Por supuesto que tuvimos que cambiar todos de metodología. Hasta hace poco llamábamos solamente a teléfonos fijos, ahora ya casi nadie llama a teléfonos fijos porque tienen muchísimos sesgos. Todas las encuestas que tienen más sesgos significa que tienen más margen de error. Entonces, algunos clientes se creen que el margen de error es el estadístico, pero en realidad hay un margen de error de la muestra que es muy superior. No lo pueden llegar a entender, de que de repente una encuesta que antes tenía 3% de margen de error, ahora tiene 5,5%, y es así. Pero no es que el termómetro está roto, es que el sesgo de la gente que podemos recolectar con las distintas metodologías nos hacen llegar a este estado de situación. Yo lo he comentado, lo hablé también con Sheila en alguna ocasión. Yo estoy convencido que una de las cuestiones que tenemos que hacer es una campaña de explicar, sobre todo a los jóvenes, que en todas las metodologías tienen sesgos. Yo me refiero a la Argentina, Sheila contaba que en algún país del extranjero no. ¿Por qué es interesante responder encuestas? Es decir, ¿por qué esa manía que el diálogo habitual que tenemos los que hacemos encuestas? ¿Qué tal? ¿Seguís con las encuestas? Sí, sigo con las encuestas. Interesante, ¿no? Sí, interesante. Y bueno, yo no respondo nunca a las encuestas, me dice el tipo. Ah, bueno, mirá. Bueno, y aparte, las encuestas no le pegan una, me dice. Entonces, sí, no le pegan una porque gente como vos no responde nunca encuestas. Entonces, ¿qué querés? Que respondamos. Si no, lo que cambia son los márgenes de error. Bueno, esa es una cuestión habitual, que la gente cree que mágicamente las encuestas, sin que nadie quiera responder encuestas, van a funcionar bien. Y no van a funcionar bien, porque cuando yo les decía que en la década del 90 la predisposición de responder efectividad de una encuesta IBR era del 15%, ahora no llega al 1%. El online, que es una metodología más moderna que estamos utilizando muchos, llega al 1%. Es decir, que nosotros estamos
representando un universo con el 1% de una muestra que intentaste llegar. Y ni hablar que vos estás en una provincia chica, que tiene pocos habitantes y demás, te complica hacer una muestra con un margen de error que tenga alguna lectura estadística, ¿no? Entonces, eso es lo que transitan hoy las consultoras de encuestas. A lo que le sumaría un problema, otro plano, que es el cliente, ¿no? O sea, las encuestas empiezan a ser realmente más eficientes en el último tramo de la campaña, en los últimos días, cuando ya al cliente casi que no le importa, porque en realidad, salvo que esté participando de algún PRODE, si va a perder por 3 o por 2, medio le da lo mismo, pero la experiencia nos ha demostrado que en los últimos días las encuestas tienden a converger en resultados bastante más cercanos y bastante más justos de los que venían estando el último tiempo. Y por otro lado, con más anticipación al día de la elección, tenés clientes pidiéndote cosas de las encuestas que no fueron diseñadas, casi de qué digo, qué hago, a quién pongo, a quién no pongo, unos cuestionarios eternos, y acá me ha parecido ya como cliente Fede y también Nico, con estrategas o con políticos queriendo medir y queriendo que las encuestas contesten todo, cuestiones que en otro momento no las deben haber contestado, no me imagino, no sé, Perón preguntando qué opinas de la justicia social, tenía una bandera y la llevaba adelante y el que quiera que esté, y acá cualquier tema se pregunta, se le pregunta cualquier cosa a cualquiera, se toman muchas decisiones y se les piden las encuestas demasiado más de lo que para lo que fueron diseñadas. Sí, yo quería agregar en relación con esto que vos estás planteando una cosa que me parece importante que nos dijimos, que es el clima antipolítico, que es, además del rechazo al hola, o sea, el clima de rechazo también vuelve más difícil nuestro trabajo en relación con lo que vos planteabas. Los últimos días se mueven cada vez más. La charla que yo iba a presentar, le había puesto coreografía del último minuto, o de las últimas horas, porque efectivamente cada vez vemos más movimientos en las últimas horas, no en todas las elecciones, por supuesto, cuando uno mira la volatilidad de la elección 2023, de la primaria versus la general versus el balotaje, es cada vez menor. Pero en las generales y en la primaria hubo sorpresas. Y esas sorpresas se vieron en la última semana. Y la pregunta es ¿por qué pasan esas sorpresas? Bueno, a veces hay eventos que cambian el curso de la escena, pero también porque muchos de los electores, los indecisos o los incapturables, en realidad son, yo diría, electores que tienden a aplazar la escena de decisión. No es que no saben porque no quieren decir, no saben porque no les interesa tomar el partido previamente, o yo diría procrastinan la decisión, ¿no? La aplazan, la posponen lo más que pueden, y eso forma parte del clima Y ahora le suman antipolítico. Ahora suman no ir. Sí, en Argentina, que es una decisión de domingo. Sí. Que es pienso ir el domingo, no sé, sí, yo no voy. A votar a estas no voy. ya es medio optativo en Argentina, porque al no ver pena ya no es ni obligatorio ni optativo hoy en día. Bueno, el Es un promedio de gris, participación porque fue 57%. y no se sabe si es optativo, si la multa, cuánto es. Ahora, no, yo nunca voté, nunca me pasó 49 nada. pesos. ¿Qué? Pero 49 pesos. 49 2 pesos. que australes. sea obligatorio hace que la respuesta sobre si van a ir a votar o no sea mentira. Claro, porque nadie dice algo, voy a hacer algo ilegal. Porque por ahí encontramos a los que van a ir a votar. 70 tenía yo. La gente te dice porque es lo mismo que si vos le preguntás, ¿pagás tus impuestos? Y la gente te dice, sí, yo pago los impuestos. ¿Vas a ir a votar? Sí, yo. Entonces tenemos que indagarlo indirectamente, Claro, el presentismo. Las ganas. Porque con las ganas o informándole que hay mucha gente que no está votando. Y a partir de ahí vos intentás hacer una estimación del presentismo. Claro. Pero la cuestión es que vos tenés que aplicar esa estimación del presentismo, que es complicada porque es un voto obligatorio que la gente no reconoce que lo va a incumplir, con el pronóstico electoral, para aplicarlo sobre el presentismo. Porque obviamente en una elección como la Ciudad de Buenos Aires, donde el 47% no fue a votar, ¿para qué te servía el pronóstico electoral sobre el 100%? Tenías que concentrarte en el 53% que iba a estar presente. Entonces, lo que hace la cuestión de la obligatoriedad, que no respeta a nadie, es complicar aún más el nivel de respuesta. Si fuera voluntario, seguramente más se animarían a decir yo no voy a ir, porque total no es obligatorio, no incumplo ninguna norma, y te permitiría detectar mejor el presentismo.
igual mi hipótesis es que le estás preguntando a los que te contesta que el 80% va a ir a votar, ahí no hay mentira, estamos encuestando a los que van a votar, no tenemos ninguna información del que no va a ir. Se te esconde en el indeciso, que capaz te miente y te dice No, que va a el ir que no a quiere votar, responder. o el que no quiere responder, pero a los que Tenés una logramos proporción. encuestar, no, se nos está perdiendo cómo encuestar, cómo apelar, cómo preguntarle al que ya decidió no ir a votar. Y ahora estamos con las metodologías que se conocen hoy, pero lo que no sabemos es con qué metodología estaremos dentro de 10 años, ¿no? Es decir, creo que pocos hubiéramos pensado que íbamos a hacer encuestas a través de las redes sociales, de la misma manera que pocos imaginaban que se iban a hacer en la década del 90, a partir de la década del 90, encuestas por IBR, y habrá que ver el futuro que nos depara con el sistema de recolección de información, ¿no? Sin duda, también como comentó Nico al principio, las metodologías tradicionales, ya sea la encuesta presencial o la encuesta por teléfono con personas, sigue funcionando. Muchos hemos vuelto a darle mucha importancia a esas metodologías. En nuestro caso habíamos desarmado el call center y ahora lo armamos más fuerte que nunca porque sabemos que tenemos que complementar y es necesario enriquecer para el análisis de un pronóstico electoral distintas metodologías con los sesgos que tenemos, que sabemos que tiene cada una de ellas, y en la sumatoria de todas las metodologías sacar conclusiones. Pero hoy es muy difícil, o tenés que tener bastante suerte, que con una sola metodología puedas pronosticar correctamente un resultado electoral. Y con esto creo que cada metodología, yo también creo en la combinación de metodologías y chequearse, si uno puede, miro a ver y si me da distinto, pienso por qué me está dando distinto una metodología que la otra. Obviamente es más caro, como todas las cosas importantes en la vida no son baratas. No todas las cosas que mucha gente necesita, generalmente es caro, ¿no? La encuesta tiene una disparidad, porque a mucha gente le interesa la encuesta, pero poca gente lo paga. Entonces genera mucho interés, pero no hay una correspondencia. De hecho, los medios necesitan, te dicen, yo pongo una nota de encuesta y tiene un montón de clics. La gente cliquea en el diario digital encuesta, siempre. Ahora nunca van a poner un peso para una encuesta, como en Estados Unidos, que los grandes medios contratan a una consultora, le pagan bien para hacer una buena encuesta y van con esa consultora, que sería lo más sano, en mi opinión, porque la encuesta es una noticia más, ¿no? Y es una noticia difícil de conseguir. Entonces, es lógico que el que gana con una noticia lo pague y garantiza la objetividad que pretende también un medio, ¿no? Bueno, yo le creo a este medio porque es objetivo y chequeó la encuesta también. Entonces, ahora ellos no pagan, entonces toman cualquier encuesta. Tampoco creen, tampoco creen. Cayó la imagen y se movió 0,5. Claro, derrumbe. exactamente. O guerra de encuestas. Guerra de encuestas, ¿qué guerra? Dos encuestas iguales. Yo lo quiero a todos. Yo una vez hablé con el periodista. Soy amigo. Que titulaba todo el tiempo guerra de encuestas. Digo, ¿por qué? Presentás dos encuestas iguales y decís guerra de encuestas. No, pero no sabés la cantidad de clics que genera poner guerra de encuestas. Ah, bueno, entonces es en base al clic. Okay. Que vos introdujiste un tema importante que es el tema de los medios. Los medios son responsables de esta confusión que tiene la gente con las encuestas, porque reciben gratuitamente muchas encuestas, algunas son serias, otras no lo son, le dan la misma importancia, la misma difusión y el mismo análisis. Y aparte, como decíamos ahora recién, habitualmente son desconocedores de cómo analizar una encuesta. Entonces sacan conclusiones bastante pelotudas de datos equivocados. Y presentan la nueva, por ejemplo, estamos hablando de Paladini, claramente, de que es adalid de la publicación de encuestas, presentan a los encuestadores contando su bio, ¿no? Entonces, una encuestadora cercana al macrismo dice que ya entonces lo que diga no importa. El consultor que trabaja con el gobierno, el que ha sido siempre crítico, entonces mezcla la militancia, la procedencia política o con quién que el cliente para presentar un dato que ya te están diciendo, tomarlo con pinzas porque es la encuestadora del gobierno o es el que siempre critica. Es como muy complicado. Habría que prohibirlo. Igual en ese caso es
es uno de las notas más leídas en el diario, son las encuestas. Sí, acá tuvimos una vez Eso. un seminario sobre esto y decían que son los mayores clics de todas las noticias políticas tienen que ver con las encuestas. Sí. Y ni que hablar que después del día de las elecciones, otra vez fracasaron. Pará un poquito, mirá. El mismo que te pidió la encuesta. Claro, sí. Bueno, todo eso contribuye a un descreimiento de la encuesta que sin duda es un daño a la industria, a que la gente responda encuestas. Sí, también hay algo de daño social, porque el único modo de una sociedad de verse en una clase de espejo es Totalmente. un poco ese número que se compone, que en definitiva no hay modo de que lo obtenga si no es a través de todos Sí, estos sí. Por eso estaba con esto que creo que Fede te empezó a decir de concientizar sobre la importancia de contestar encuestas. Cuando yo trabajé en el gobierno nacional entre 15 y 19 armamos una unidad de opinión pública que fue muy criticada cuando se creó, que básicamente lo que venía a hacer era transparentar la contratación de encuestas que los gobiernos compraban, pero las disfrazaban como compropauta, como que estaba mal visto. Tratamos de transparentarlo, hicimos un convenio marco y recibimos un montón de críticas de que era una oficina de espionaje. Bueno. Después, con el gobierno de Alberto Fernández, mantuvieron esa unidad y le encontraron una vuelta argumental mucho más florida y mucho más lógica, que decía como que era la oficina que canalizaba la voz de la gente entre elecciones, ¿no? Y le encontraba una vuelta de explicar que que los gobiernos, la manera en la que tienen de entender si su electorado o la población en general están de acuerdo con determinadas cosas, era vía las encuestas, ¿no? Por ahí sin ir tan al extremo y creernos que podemos llegar a canalizar la voz de la gente, sí entender y concientizar sobre la importancia de contestar encuestas y qué se hace con las encuestas, porque también está toda esta idea de que está mal visto hacer encuestas y gobernar en función de las encuestas, cuando en realidad no Es no escuchar a la debería ser gente. algo malo, claro. Pero después te dicen hay que escuchar a la gente. Es como Bueno, que un acá médico está. se ha juzgado porque mira análisis de sangre. Ningún médico dice qué mal médico es este médico clínico que te pide un análisis de sangre. Pero si un político mira una encuesta, pareciera que le falta. Sí. Igual es importante cómo se han capacitado los políticos y los clientes en la lectura de las investigaciones. Ahora saben mucho más, lo miran con atención, entienden las falencias que pueda tener la encuesta y habitualmente, por lo menos en nuestro caso, cuando hay una elección, con quien menos me preocupo la interpretación de nuestro pronóstico es del cliente, porque ha recibido un informe de 120 páginas donde le explicamos todas las cosas que se pueden explicar, todas las cosas que no se pueden explicar, las limitaciones y demás, y son los que menos se preocupan sobre la diferencia. En cambio, la gente que ha leído las encuestas en los medios en 3 párrafos, que a veces es una breve síntesis, a veces dicen cualquier cosa, son los que más críticas hacen de las investigaciones, porque no han tenido acceso a un informe que en profundidad desarrollaba todas las bondades que tenía la investigación, ¿no? Uh-huh. Sí, y también desmistificar que el objetivo de la encuesta es pegarle al resultado. O sea, ese es un objetivo dentro de muchos. Que no fue diseñado. Claro, que no es. Parecería que todo lo que hacemos es adivinar, adelantarnos. Cuando hay un montón de usos de la encuesta, y especialmente cuando hay un estudio sistemático, tracking, donde uno ve tendencias, se corrió para este lado, subió en este segmento, están más enojados. Entonces hay toda una riqueza atrás de la encuesta que a la gente le parecería que solamente nos importa acertar en el número. Y bueno, los políticos entienden que no es eso. Hay muchos más insumos que les sirve a ellos para tomar decisiones, para entender la sociedad, más allá de lo que pase, de si uno le pega o no le pega al número. Y también entiende que hay un montón de circunstancias que pueden suceder entre la toma del dato y la elección que hace que no seamos adivinos. Es decir, no le pegaste, bueno, está bien, hubo un debate en el medio que pasó algo, hubo una denuncia, hubo de todo puede haber pasado entre la toma del dato y la elección, ¿no?
más allá que hay una ley que dice que no la veda electoral son 8 días. Algo totalmente absurdo. 8 días cuando 8 la días. decisión es la última semana. No, No. está hecho para que las encuestas no funcionen, porque Claro. si tampoco se respeta, pero si realmente se llegara a respetar, vos te enterás 8 días antes y no te enteraste todo el trabajo que hizo nosotros las últimas elecciones, encuestamos hasta el sábado a la noche. Claro. No, es que para publicar el 8, el 9 se la tenés que mandar, el día 11 tenés que procesar, tenés que empezar el día 15, o sea que No se estás... está respetando más eso, ¿no? Antes No, era, sí, me se parece, La veda respeta sí lo se que- respeta. no, se Los respeta. medios lo medios respetan. gráficos, medios gráficos. No, y la televisión también. Sí, Los sí, se medios respeta. tradicionales, radio, televisión y gráfica lo respetan. No se respetan las redes. Redes no, porque no hay Twitter, dice, no sé, Porque quién va a no hay ley, perseguir, no hay porque no hay ley. ley, no Que hay es control. una ley un poco absurda ya la veda, porque por las redes, quién va a controlar, es absurdo total. Y de hecho, ¿por qué las encuestas son 8 días y la publicidad 2 o 3? Sí. O sea, ¿por Claro, vos qué? podés terminar el campo y en el medio puede haber un spot que diga algo que puede ser completamente disruptivo y te ¿Cómo es? perdiste de- 48 es Jueves, publicidad viernes a la y 8 mañana. días es encuestas. ¿Por qué? No sé, pero eso se modificó, me parece, No, y durante el además kirchnerismo. porque eso por ahí tiene un poco que ver con la idea de la ganabilidad, del caballo, del carro Claro, ganador. porque de no, otras- porque Pero ya no Kirchner- sabemos si eso es así, Claro, si es al revés. exactamente. Si tener la ganabilidad te juega en contra, Claro. o no tenerla te juega a favor. Mirá, Hillary Clinton le daba todas las encuestas a favor y la gente que Ah, que sí, odiaba a ganar, Trump. Voy a ir como loco a Claro. votar al de enfrente. La gente odiaba a Trump, pero Hillary Clinton no le gustaba mucho. Y todas daban Hillary Clinton, entonces la gente de los demócratas no fueron a votar en la primera, porque bueno, no me gusta mucho, igual va a ganar. Y ganó Trump. tengo un par de Entonces, preguntas. es un ejemplo que aunque la encuesta, el mito que la encuesta es un elemento de la campaña, no tiene ni pie ni cabeza. Yo acá tengo un par de preguntas que van más sobre lo técnico. Primero a vos, Valentín, pero también para los demás, porque entiendo que todos estamos trabajando con encuestas online. Sí. Que es como, si nos puedes contar un poco cómo funciona la organización del panel y qué dificultades vos ves en eso, digamos, ¿no? Sí. También en este momento. Bueno, como un poco les contaba antes, el panel es una base de datos de gente que voluntariamente acepta recibir encuestas y todo tipo de encuestas. Como les decía antes, esto ayuda a que no haya una tendencia hacia el más politizado. Creemos que ayuda bastante a eso. La dificultad es el nivel educativo bajo, y no tanto el nivel socioeconómico, el NES. Porque alguien te puede caer en NES bajo, ¿viste? Todos conocen la batería de NES, puede ser, alcanzamos NES bajo, pero no es un NES bajo representativo de su nivel. Entonces, y la gran dificultad, antes cuando empecé, era el acceso a Internet. Hoy en día esa dificultad está superada por los teléfonos móviles, el acceso a Internet ya no es de clases altas. En los últimos 5 o 6 años dejó de ser un impedimento, pero lo que se mantiene en Argentina, no así tal vez en Europa, es la gente que le cuesta autoadministrar una encuesta, la lectocomprensión. Entonces a alguien de primario incompleto le es muy difícil. Y también el sistema del panel, juntar puntos, canjearlos en una tienda, leer un cuestionario y responder. Esas son dificultades grandes, por eso lo que hablaba antes también de combinación de técnicas. Hoy el nivel bajo en Argentina es difícil en todas las metodologías, en todas. Creo que con lo presencial se puede acceder mejor. Y bueno, después se puede hacer técnicas de inferencia también. Esto es interesante también que en la última elección, en la del presidencial, el 23, nivel socioeconómico o nivel educativo, que correlacionan mucho, no fue la variable más explicativa, sino que fue edad. Edad fue esa. Y en la primera vuelta era terriblemente segmentado, que era los jóvenes masivamente votaron a Milei, los adultos a Massa
Y el último tramo, como diría Milei, los viejos meados, ahora los tiene que no debe estar tan contento. Así como habló mal del periodismo, así como tanto, ahora está volviendo en chancletas. El último tramo de edad, los adultos mayores, a Patricia Bullrich, ¿no? Entonces en el balotaje hubo una suma casi aritmética de edades. Entonces la variable explicativa, si vos me decís, mira, tengo un pibe, no importa si era rico o pobre, te votaba Milei. Fue un furor que nació en los niveles de edad bajo y se fue expandiendo, se fueron convenciendo adentro a sus padres. Eso se vio claramente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el online, digo, este método es fácil controlar edad, entonces lo que no veíamos se comportaba igual que lo que veíamos, entonces servía muy bien el método. Entonces, cuando nivel socioeconómico es relevante, que el 23 fue una excepción en la historia argentina, ¿no? El fenómeno Milei es realmente excepcional por todo lado donde vos lo mires. Yo creo que ahora se está volviendo a la normalidad. O sea, el voto de Milei es el clásico no peronismo. Está peronismo, no peronismo, y ahora va a representar el no peronismo. Y ese voto enojado, que era de cualquier cosa, especialmente de los jóvenes, ya está bajando. Lo que iba, volviendo al tema de la metodología, es que es interesante ver que en determinado contexto una metodología es más útil que otra. Entonces, la dificultad que teníamos, que tiene de nivel bajo, no era relevante, porque la variable más explicativa era fácil de controlar. Bueno, en el caso de Milei, de acuerdo a nuestras investigaciones, hubo dos variables que incidieron también mucho. Aparte, la edad incidió mucho, como vos dijiste. Otro es el sexo. Sexo total. Entre las mujeres no ganó Milei. No, y ahora se está alejando todavía. Él ganó entre los hombres. Sí. Y hoy se sigue viendo en cualquier distrito que leímos, hay una diferencia sideral, cómo es evaluado entre los hombres respecto a las mujeres. Y la otra cuestión es el COVID. Y uno dice, ¿cómo el COVID? En el 2023 no es la primera vez que los argentinos vamos a votar enojados con la dirigencia y enojados con la situación económica, pero sí fue la primera vez que fuimos a votar después de una pandemia. Y cuando vos le preguntás a los argentinos cómo transitaron esa pandemia, 2 de cada 3 te dicen, de alguna manera me pude organizar. Y 1 de cada 3 te dice, la verdad que la pasé muy mal. Milei, en ese 66% que se pudo organizar, no ganó. Milei sacó los 12 puntos que le sacó a Massa en el balotaje en el 33% que la pasó mal en la pandemia. Y permití interrumpirte, los una jóvenes... variable que le afectó, que obviamente que eso le afectaba mucho a los jóvenes. Los jóvenes, es que más sufrió la pandemia fueron los jóvenes, que es la edad donde vos te vas de tu casa, te querés rajar, y te metieron en tu casa con tu papá que te diciendo, ordená el cuarto... Perdón, ¿eh? No, eso. Pero, y ni hablar después las otras cuestiones que representó Milei, que si bien no tenía un discurso público antifeminista, pero era claramente interpretado por la sociedad ese discurso, por eso tuvo una gran aceptación entre los hombres jóvenes y no así entre las mujeres jóvenes, ¿no? Entre los hombres jóvenes arrasó, pero más de 5-1. En cambio, las mujeres jóvenes es otra historia. Sí, claro. ¿Y si le dieran un aliciente al encuestado? Lo hacemos. Lo hacemos. Puntos, sorteos. A veces se le da puntos o entra en un sorteo. Algo más, digo, para que Y en el no se la lleven todos ustedes. Digo, no. Un aliciente más Hay- plata, decís. Claro, para Ay. que Hay en otros lugares, el interés del Sí. encuestado se motive un poco más. hay en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, es habitual desde hace muchos años, no sé si sigue funcionando, pero es una encuesta de panel donde se hace por correo 3-4 veces por año, se manda al hogar, ahí el correo sigue funcionando, el correo postal sigue funcionando vigorosamente, y entiendo que se le paga a las personas que reciben la encuesta para que respondan, y eso se viene haciendo desde los 90, y funciona muy bien allá. Yo no sé, acá en Argentina por lo menos no he visto que iniciativas como esas
funcionen, aunque sí en otras ocasiones las hemos planteado. Es un las problema de hemos discutido, costos ¿no? también. Es un costos. problema de Pero- costos. pero de costos y de en el, sesgos cua- también. y en el cualitativo lo puedes componer, ¿no? Digamos, los paneles rentados, pero es un problema de costos. Claro. Y en el cual, y por supuesto, hay en la investigación cualitativa el entrevistado tiene, Ahí tiene. su obsequio. Hay una encuesta, hay... No, pensaba como pregunta, por lo que venían planteando, o sea, ¿cuánto es problema de las encuestadoras y cuánto es problema de la política, digo, la no participación? Digo, porque después lo que se refleja es que hay un 40, un 50% de personas que no van a votar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de este problema en realidad debería hacerse cargo, digamos, la política o el sistema democrático que no puede dar respuesta a las necesidades y a las problemáticas de la sociedad? Y en ese sentido, digamos, por ahí se ve reflejado en la no respuesta, más allá de lo que contaban de que mucha gente no contesta ninguna encuesta del shampoo o de lo que sea. Y por otro lado, también preguntar si por ahí el tipo de encuestas que van más al termómetro social y no tanto a la intención de voto, si eso por ahí, no sé, por ahí lo ven como mejor reflejado en la sociedad, digo, en esto de si le pegás o no a cuánto, al porcentaje de votos de una elección, pero por ahí, si aparece por ahí más reflejado en esas encuestas de termómetro social o de preocupaciones, que por ahí permiten pensar más una estrategia de campaña u otras cuestiones que no van directo a eso, al candidato y al voto. No sé si se entiende la pregunta. Eso, ¿no? Me parece la primera pregunta en relación de si es un problema de la política o de las encuestas, sin duda es un problema de la política. Y de hecho, por ahí podemos poner en crisis si eso es un problema para las encuestas. En tanto nosotros empezamos a entender que finalmente estamos encuestando a los que van a ir a votar y pretendemos y rediseñamos la representatividad. El problema que tenemos es que nos cuesta entender quiénes no fueron a votar, porque los datos no son públicos, entonces no podemos hacer mucha interpretación de no fueron a votar los hombres o las mujeres o los de tal número de documento, de tal edad o lo que fuera. Sí pueden hacerse inferencias por mesa, hay todo un trabajo después de la elección, que es un trabajo que es muy arduo, que es interesante hacer para empezar a entender quiénes efectivamente en los barrios donde hay más jóvenes hubo más ausentismo, o en los barrios donde hay gente de mayor edad, bueno, ahora no están las mesas por género, ¿no? Pero en un momento también entender si las mesas de hombres tuvieron más ausentismo que las de mujeres o lo que fuera, pero sí, sin duda hay que, para mí, antes de seguir poniendo en crisis las encuestas, pensar a ver cómo hacemos para entender el que no está yendo a votar y ver cuán volátil es ese ausentismo, ¿no? Porque de vuelta, si vivieras en un país con voto optativo, yo creería que el que no fue a votar 2 veces ya no vuelve a ir a votar nunca más, y capaz que está pasando eso, capaz que la gente va perdiendo el hábito de ir a votar y se queda un grupo más chico de 50, 55 puntos yendo a votar y contestando encuestas y en un submundo de la política y las encuestas. Igual ya lo comentó Sheila antes, el desinterés de la política es uno de los factores que está incidiendo en esta baja predisposición. Si a vos no te interesa la política, no vas a responder una encuesta política. Morantes hablaba de la encuesta de la elección de la ciudad, la de mayo. 2 meses antes, el desinteresado en ir a votar era 30 y pico %. Entonces, ¿qué presumíamos todos? A medida que nos acerquemos a la elección, se van a ir interesando. Era una elección donde participaba el mismo presidente en la campaña, todas las opciones políticas, el mismo Larreta, el PRO, Macri, estaba todos los principales espacios políticos. Ahora, la desconexión de los porteños no le importó nada de todo eso y terminaron no yendo el 47%. Es decir, que la campaña no solamente no redujo el desinterés, sino que hubo más gente que se desconectó durante la campaña. Entonces, por supuesto que incide esta desconexión de la agenda de la gente con la agenda de la política en el desinterés por la política, el desinterés por las elecciones y por ende el desinterés de las encuestas. No me gusta ninguno, ¿no? Eso, ¿no? Que también está de fondo. Ninguno ha solucionado mis problemas. Agregar una cosa, que hay que también entender el contexto. Hoy cada uno de nosotros está siendo demandado de atención permanentemente, ¿no?
a través de nuestros propios teléfonos, desde múltiples lugares, ¿sí? Desde múltiples ofertas. No existen, en la comunicación, lo que veníamos hablando, no existe esto de lo que hablábamos al principio, que comentaron ustedes, de esos espacios donde la temática se imponía, ¿sí? Y los discursos se confrontaban y aparecía todo ahí. Y si estaba jugando con los rastis en el living, contando eso, lo veías, ¿sí? Entonces lo que tenemos es estos compartimentos comunicativos en los cuales nosotros recibimos nada más que aquello que nos gusta en principio, digamos, o que alguna vez nos gustó, o que nos sugiere el algoritmo que probablemente nos pueda gustar. Es muy difícil concitar el interés. Por eso yo creo que está pasando esto de que uno efectivamente a los 2-3 días antes de la elección de repente ve pero incluso la última elección en Cava, en la última semana, de repente tenía el concepto prendido fuego de la cantidad de encuestas que estaban haciendo. Digo, ¿qué pasó? Entonces la gente se despertó, empezó a contestar mucho más de lo que venía contestando. Esas igual son encuestas que por lo general a veces corren a cuenta del consultor, nada más que para poder darle a su cliente un dato que es más acertado por temor a que no lo vuelva a contratar, porque la verdad es que no hay mucha razón por la cual un cliente va a tener una información el sábado al mediodía, no hay demasiado por hacer con esa información. Bueno, pero es para detectar. Vocación profesional, Sí, ¿no? sí. Es el termómetro está roto o el termómetro camina. Uno además que tiene cariño el termómetro. Entonces. Bueno, me da un poco de duda, hablamos bastante de la integración entre métodos y me pareció un poco interesante, no sé, preguntarles cómo hacer eso, o sea, cómo piensan, analizan y también resolviendo esa integración entre métodos, porque es claro que cada uno tiene sus dos. Es claro que cada uno, perdón, vuelvo a la pregunta. La pregunta es un poco sobre lo que hablaron sobre la integración de métodos, pensando en que se entiende que cada método tiene un sesgo, pero bueno, finalmente cómo resuelven esa integración entre las distintas partes. No sé si para un número final exactamente, sino más bien cómo piensan, o sea, qué priorizan o cómo analizan esos sesgos y qué priorizan en el momento de elegir o de ponderar los distintos métodos. Espero no estar preguntando de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? No. Pero a grandes rasgos es un poco lo que yo te comentaba, es decir, ¿cuál es la variable que más influye en el voto, en esta elección, en este momento, en esta? ¿Y cuál de los métodos me soluciona, me resuelve mejor? Y de vuelta, edad. Tomamos de vuelta como ejemplo la última presidencial, ¿no? Vos tenés que te diste cuenta que la variable edad es muy importante. Dije, mira, la verdad que hay una correlación terrible edad y género era. Entonces vos decís, de vuelta, agarrás un pibe varón de 25 años y tenés una chance que vote a Milei del 80-90%. No me importa si es rico o pobre. Eso era así en el 23. Entonces una vez que vos te das cuenta de eso, que llevas a la conclusión a través de análisis, a través de ver tus números, empezás a decir, mirá, edad, vos tenés distintos tramos de edad. Vos podés tomar 3 tramos de edad, podés tomar 4, 5, 6. Entonces, si vos te diste cuenta que edad es importante, bueno, podés ir modificando y decir, voy a cuidarla mucho. Esta variable la voy a proteger. En vez de 3 tramos, bueno, empecemos a cuidar, a controlarla más. Entonces, bueno, en vez de 3 tramos, tomemos 5 tramos de edad. Entonces, cuanto más preciso es eso, mejor te vas a ir acercando. Ahora, después lo que es bueno es esto, contrastar, decir, a ver, ¿por qué a mí esta metodología me da una cosa, esta me da otra? Y estudiando las dos, y uno puede ir dándose cuenta de esa diferencia, ¿no? Esta es buena en esto, esta es mala en esto, y ahora la variable importante es esta. Entonces, y después lo que no hablamos todavía es de la diferencia cuantitativa y cualitativa, ¿no? De estudios cualitativos, que también es un aporte fundamental para entender la sociedad. Y bueno,
Nosotros estamos en el uso de la tecnología para integrar estas dos metodologías que históricamente fueron hechas por dos equipos muy distintos. Y hoy en día la tecnología permite que converjan. Yo quería hacer una pregunta respecto a algo que planteaban mucho de los cambios que hubo en la demanda electoral y mucho en los instrumentos. Y la verdad que lo que ha habido también en todas estas últimas décadas es un cambio de la oferta electoral, porque pasamos de sistemas de partidos a sistemas de frentes, a personalización de la política. Entonces, me interesaba conocer cómo cambiaron también las preguntas o cómo se está analizando el punto de no solamente la metodología desde el punto de vista del instrumento, sino de las preguntas para llegar al ciudadano y hacer un análisis respecto también a esos cambios que ha habido en la oferta electoral. Sí, no tocamos el tema que es el fin de la identificación partidaria, ¿no? Antes, o sea, que era peronista, radical, era familia peronista, familia radical, y era como el club de fútbol, ¿viste? No me importa qué peronista va, yo voy a votar a eso. Ni que hablar de fines de las ideologías grandes tampoco. Y la volatilidad de todo, ¿no? Que eso afecta y algo más que suma a la volatilidad. Igual todavía hay comportamientos, digo, por algo preguntamos último voto, sí, porque hay un comportamiento, o sea, hay barrios políticos, sí, hay barrios. Sí. O sea, también con todo el desdoblamiento que hay de las elecciones, genera más confusión y hay algunos sellos partidarios que siguen teniendo más intención de voto que sus candidatos. Es típicamente un problema de la Libertad Avanza, que cuando dice el sello en las provincias la rompe, muchos mejores que los que hubo en las no sé cuántas hubo, y los 7, candidatos son elecciones. un espanto. Claro, entonces es un problema no solo de la oferta en términos teóricos, sino de cómo después los partidos logran encontrar candidatos o personajes que la gente los asocie con efectivamente ese sello partidario. La Libertad Avanza es típicamente un problema. Hay candidatos que no tienen más del 30% de nivel de conocimiento en muchas provincias. Candidato número 1 de la lista de diputados, de espacios importantes, no de espacios del peronismo y demás. Hay muchos que no saben qué representa Fuerza Patria. Entonces, parte del dilema es cuánto del nivel de conocimiento de ese candidato desconocido, con un frente que desconoce el nombre, va a poder identificar con el peronismo de Cristina o de Kicillof o del gobernador. Entonces, en la investigación tenés que involucrar todos los elementos para sacar conclusiones. Tenés que decir, bueno, ¿qué pasa si el nivel de conocimiento es este? ¿Qué pasa si empieza a tomar el conocimiento de que eso de Fuerza Patria es peronismo? Ese desconocido, ese candidato, es el candidato del gobernador Pirulo. Y cuando vos lo preguntás, haciendo la referencia de lo que representa, tenés diferencias relevantes que tenés que tener en cuenta a la hora de cerrar el número, ¿no? Entonces, incide mucho en un marco de desconocimiento y de desinterés, porque si vos me decís, bueno, no, la gente se va a interiorizar de quiénes son los candidatos, de cómo son las elecciones y demás, no, sabemos que la mitad va a ir casi obligadamente y pocos se van a interesar en saber qué representa el candidato, qué representa el espacio y demás, ¿no? Entonces, como decía Mora recién, vos preguntás Libertad Avanza es una cosa, Libertad Avanza de Milei es otra y el candidato, bueno, en el caso de Libertad Avanza generalmente no suman nada porque son todos desconocidos, en otros casos tienen su propia impronta y suman su porcentaje que tienen de acompañamiento como dirigente a lo que representa el espacio y el líder del espacio. Y ahora se suma también, el color, ¿no? Que empieza a tener como mucho más importancia que en otros momentos. Con el diseño de la boleta única de papel, el color termina siendo un factor importante. La gente va a empezar en algún momento a identificar partidos con colores que incluso con las alianzas van cambiando. No sé, pienso el recorrido que el PRO hizo con el amarillo, lograrse apropiar del amarillo, por ejemplo, en esta elección, en Capital, el amarillo lo tiene un candidato que está por afuera del PRO, que es López Murphy, y el PRO va con el violeta. Interesante eso. Muy Entonces interesante. el color empieza Muy bien. el color empieza a tener terrible. Como Provincias Unidas Ciudadanos Unidos fue con un multicolor muy parecido a lo que era Juntos por el Cambio. Ahí tiene cierta lógica porque hay muchos candidatos que supieron estar en Juntos por el Cambio, pero el color va a empezar a hacer algo a lo que
desde las encuestas hasta desde los políticos van a tener que darle más importancia. Y de hecho en los testeos más cualitativos de simulación electoral, o sea, en los estudios de simulación electoral, se ve que la gente sobre todo los más ideologizados, buscan primero color, ¿no? Digamos, distintas formas de mirar la boleta, agarrar la boleta, pero el color es una de las entradas. Encuentran el color y en los lugares donde hay senadores y diputados, la línea vertical. Claro, el corte ¿Cuál de es mi boleta color? ahora ya no es, o sea, como supo ser, me con acuerdo la en alguna tijerita, campaña que se hacían si con no, la te tijera. ti. Sí, y además es muy fácil. Cortar Nosotros boleta. siempre le preguntábamos para entender cuánto realmente iba a darse ese corte, la experiencia en cortes de boleta, si había normalmente cortado boleta, y La gente le mucha daba gente miedo, le daba ¿no? miedo cortar, pensar que la rompía, que hacía ruido, fiaca o lo que sea. Ahora es mucho más fácil. Tiene mucho miedo a que te impugnen el voto, o sea, Claro. mucha falta de cultura cívica y de rapidez, porque Claro. imagínate, o sea, tuviste 40 minutos esperando, sabes que tenés una cola tremenda atrás de gente, querés votar rápido, desalentaba el voto, el corte de boleta. Pero esta boleta que lo podría facilitar, lo que vemos es que el corte de boleta sigue siendo marginal, en el sentido de Sí, hay que lo ver, que, lo que ¿no? domina qué es, pasa. o sea, encuentran y es vertical. Acá lo que puede pasar, por lo menos, es que cuando hay más de una categoría haya voto en blanco en la Claro, segunda categoría. la segunda que va a haber un voto. Porque en algunos lugares que se aplicó la boleta de papel, existía el todos. el boleta completa. Boleta completa. Acá no. Ahora hay Acá que no. votar una cruz en cada categoría. Está por verse a ver cuánto voto en blanco hay No vimos adrede mucho. y cuánto no. ¿Y cuántos van a cortar la boleta? O sea, Porque en medio de la premura que cuenta Gila, la gente, es lógico, de abajo para arriba, que haga el clic-clic y meta el mismo espacio. Pero si es alguien que tiene claridad y quiere ver todas las opciones, por ahí a diputado le gusta una opción distinta. En las encuestas vemos, por ejemplo, en la ciudad, grandes diferencias entre los dos cargos, senador y Diputado. diputado, en varios frentes donde, ponele el de Manes, a Manes obviamente tiene un nivel de conocimiento, que su candidato a diputado no lo conoce nadie. O López Murphy al revés, el o candidato a Fargosi. diputado y a senador no conoce nadie. O Fargosi en Libertad Avanza no Con tiene Bullrich. ni cerca el posicionamiento que tiene Bullrich. Entonces todo eso puede generar o no una diferencia en las boletas en el contexto donde el color está claramente alineado en una columna y el tiempo que uno quiere responder va a ser corto, seguramente la gran mayoría, y van a hacer clic-clic y van a... Y el sorteo de las representar. posiciones, ¿no? Pues también es cuando Sí. bajo la mirada y tengo que poner la cruz, ¿Saben? quiénes son los vecinos de... Tuvieron la suerte, ahora la mala suerte de estar primeros. Spert quedó primero En la de provincia. en la provincia, digo. Habrá que estudiar qué ventaja es estar primero. Yo creo que es mucha. ¿eh? Yo te digo cosas que nosotros vimos en la cosa quali de simulación electoral, que es que hay dos paradigmas de lectura de la boleta única. En general, la gente de nuestra edad, más Sí. grande, tiene cultura de diario. Entonces es muy importante estar primero porque hacen la secuencia de lectura, o sea, Claro. son sintagmáticos. Sí. La cultura de la imagen, los más pibes van al Van al centro, medio. más a la Mirá. cosa de punctum, No, ¿no? no más, había más pensado. cartesiano. No. Entonces hay dos culturas distintas para mirar la boleta. No lo había pensado eso. Interesante. Y, ¿Qué tal? Número entonces para el 26. Nos tenemos que ir, No sé que no nos es llaman. importante. Rosita, poné los fideos. Hay 24 números. Está por responder y el termómetro está roto. Yo tengo una pregunta. La última, pará, la última, última. ponemos de acuerdo, la última. Sí, vamos, dale. Bueno, es una pregunta en un escenario hipotético que ¿qué sucedería si se unifican las elecciones en un año electoral solo? Que quizás ese termómetro social que pueden llegar a medir las encuestas o de las distintas metodologías, en vez de recaer en que lo que mayormente creo la sociedad piensa de que las encuestas dan el resultado de un ganador o un perdedor, podrían dar como un aire más a llegar a medir otros índices y que pueda beneficiar a que se logren efectuar más encuestas. Y bueno, y por otro lado también capaz que pueden llegar a solucionar el tema del ausentismo y voto en blanco que ponderó mucho en estas elecciones. Si se unifican las elecciones, lo primero vamos a tener menos trabajo.
Con lo cual ya es un problema abordar esa cuestión. Es probable que facilite el trabajo, porque hay el trabajo de una sola elección, porque, por ejemplo, lo que hemos transitado el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. En el 2021 vos preguntabas Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz y listo, y te arrastraba todo lo que venía abajo. Ahora que no había cargo nacional y los cargos de legisladores provinciales no le interesaba a nadie, tenías que medir los concejales en 135 municipios distintos que tiene la provincia. Eran los que traccionaban, por eso era tan difícil, tan caro medir. Entonces, ahora, si hubiera estado unificado con lo nacional, hubiera sido muy más sencillo, porque vos preguntás directamente por, bueno, ahora no se sabe si es Karen Reinhardt o Santilli o quién va a quedar, y uno por espacio, en toda la provincia. Y entonces con una muestra relativamente normal vas a poder pronosticar la provincia. En las elecciones provinciales, en muchas de ellas se han transformado casi imposibles saber, algunas de ellas, aparte de que tienen concejales, las elecciones provinciales tienen colectoras, con lo cual tenés cientos de colectoras a lo largo de unos cuantos municipios, es decir, que es eterna la oferta. Pero igual yo prefiero la dificultad de muchas elecciones que una sola. La facturación. Bueno, muchas gracias. Gracias.